Al despertar, reinaba un profundo silencio a mi alrededor. No es el silencio habitual, ni el suave murmullo de la mañana que se filtra a través de las ventanas. Resultaba difícil y poco común. Un espacio sin el sonido que debería haber existido. Durante una década, las mañanas seguían una rutina establecida. El sonido producido por la camiseta de Stephen al desplazarse por la habitación. El ruido producido por la cafetera. Con una voz serena y decidida, susurrando acerca de sus compromisos. Hasta la medida que tomó al ajustar su cintura frente al espejo se había transformado en una especie de patrón. Sin embargo, en el día de hoy, no ha ocurrido nada. Me vi en la necesidad de hacer memoria. Stephen había partido en un viaje laboral. Tan solo un par de días. Durante 2 días seguidos, no tuve que forzar una sonrisa en mi rostro. Durante 2 días, pude desplazarme por mi hogar sin esfuerzo alguno. Giré hacia mi derecha y dirigí la mirada hacia arriba, observando el cielo. Los hilos en su lado de la cama todavía conservaban su rigidez, sin haber sido tocados. Debería haber experimentado una sensación de tranquilidad. En vez de eso, experimenté una sensación agotadora en mis brazos. Una duda que se había ido intensificando a lo largo de varias semanas. Últimamente, la intensidad de la emoción se había incrementado, arraigándose en mi mente como un lazo que resultaba imposible de desatar. No estaba segura de que había desencadenado eso. Stephen siempre se había caracterizado por ser precavido, calculador en todo momento. Evita trabajar hasta altas horas de la noche. Ni una sola gota de tinta derramada. Evitar recibir llamadas misteriosas desde la habitación contigua. Sin embargo, como esposo, siempre cumplía con su deber. A pesar de todo, mis corazonadas me indicaron que algo no iba bien. Estuve toda la mañana persuadiéndome de que se trataba de paranoia. Una mujer como yo, que se sentía aburrida y cansada, era capaz de crear conflictos solo para experimentar nuevas emociones. Preparé una taza de café. Me limpié la cara. Realicé la tarea de lavar la ropa con un nivel de detalle excesivo. Después, sin poder contenerme, me aventuraba a explorar sus pertenencias. Mis comienzos fueron modestos. Revisaba los bolsillos. Explorando una taza llena de recetas. Pensé que mi comportamiento era absurdo. No había absolutamente nada. Cada vez que permitía que la sospecha dirigiera mis acciones, descubría exactamente lo mismo que había hallado en ocasiones anteriores. Sin embargo, regresé a su ordenador. Al principio, era la situación habitual. Correos electrónicos en blanco. Su vida laboral monótona y poco productiva, de la que siempre se quejaba de estar agotado. Sin embargo, al desplazar el puntero, una alerta se activó en la pantalla. Un mensaje que olvidé finalizar antes de marcharme. La jornada de ayer resultó asombrosa. ¿Cuándo será el momento en que se vaya definitivamente? La brillante y clara pantalla reflejaba el mensaje de regreso hacia mí, imposible de ignorar. Mi figura se aproximó. Una forma de aproximación extraña y fría, como si mi pensamiento se hubiera separado de mi cuerpo. Me tomé el tiempo de leer el mensaje en 2 ocasiones. Después, una vez más. De repente, la tranquila vivienda parecía estar asfixiante. Me senté al borde de la mesa. Las lágrimas que derramé quedaron impregnadas en el tronco del árbol. Mi corazón no latía como esperaba que lo hiciera. De repente, un ruido fuerte golpeó mis brazos con lentitud. Así concluyó la situación. La validación. Durante mucho tiempo, estuve persuadiéndome de que había seleccionado al hombre adecuado. La estabilidad de Stephen, su constancia, representaba una forma de cariño. Aunque la pasión no había funcionado, a pesar de que me percibía más como un complemento en su vida que como un individuo, al menos tenía certeza. Sin embargo, en este momento la sensación de seguridad resultaba ser falsa. Permanecí en ese lugar durante lo que parecieron horas antes de decidirme a marcharme finalmente. Recorrí la habitación hasta detenerme frente a la entrada de la habitación de mi hijo. Al abrirlo, lo vi sentado en el suelo, asombrado por un libro. Cuando entré, Bruce me miró de inmediato con sus ojos amarillos, que brillaban tanto como los míos, mostrando un ligero rastro de sequedad.
¿Cuál es el problema? Mostraba indecisión. Sentí irritación en la garganta, mis palabras luchaban por salir. Sin embargo, logré mantener la calma en mi tono de voz. Estamos en una relación. Bruce no cuestionó la razón. De repente, lanzó un grito, se puso de pie y comenzó a preparar sus cosas. Casi me desbordó la eficacia discreta de esto. No bebimos en exceso. Cada vez que llega el momento, disfruto de un paquete de golosinas. Solo lo básico. El peso en mi garganta era más abrumador que cualquier otra carga que haya llevado. La partida de la vivienda se desarrollaba en completo silencio. La carretera se extendía hacia el horizonte como largos hilos oscuros. Observé a Bruce sentado en el asiento del copiloto. Tomó asiento con rigidez. Con los brazos cruzados sobre el pecho, observaba el panorama de los pasajeros. Al fin se entabló conversación. ¿Acaso no regresaremos nunca más? Me sobresalté al sujetar el volante más desgastado. De ninguna manera. Bruce lanzó un grito repentino, como si con eso tuviera toda la información que requería. Al llegar a la residencia junto al lago, el cielo comenzaba a tornarse más oscuro. El viejo remolque permaneció en el mismo lugar donde lo habíamos abandonado hace mucho tiempo. Atrapado entre los árboles, sin ser alcanzado durante un periodo prolongado. Fue Bruce quien entró primero. El hielo se inclinó en el aire, flotando en la penumbra. Las hojas cubrían por completo el tráiler. Permanecía presente el aroma del árbol antiguo y del verano de antaño. Respiré hacia afuera. La opresión en mi pecho persistía, sin embargo, en este sitio encontraba alivio para respirar. Después de dejar su bolso, Bruce giró la cabeza para dirigirme la mirada. ¿Cómo te encuentras? Me quedé enganchado por la pregunta. Siempre se había notado, pero en esta ocasión la inquietud en su tono de voz era singular. No me encontraba solo reflexionando sobre este instante. Me cuestionaba sobre todo. Decidí mentir, aceptar lo que se me pedía con una respuesta afirmativa. Sin embargo, después su mano se dirigió hacia mi brazo. La acción más diminuta, un leve instante de tranquilidad. No le resultaba posible faltar a la verdad. Confesé mi desconocimiento. Bruce me observó detenidamente por un buen rato. Después, en silencio, comenzó a recuperar la herramienta que guardaba los recuerdos que habíamos abandonado. Lo observé con el corazón al descubierto. Siempre había sido mi pilar. Sin embargo, en esta ocasión, la noche tenía un significado especial. Recordaba que no se encontraba sola. Quizás, únicamente quizás, eso bastó. Avanzamos en completo silencio. Ante nosotros se extendía la carretera larga y desierta. El color del cielo variaba de un azul intenso a un tono oscuro al comienzo de la tarde. El peso de lo que habíamos dejado atrás se apoyó en mis brazos, sin embargo, logré proteger mis manos en la rueda. Bruce se sentó a mi lado con los brazos extendidos, disfrutando con los ojos cerrados del paisaje de árboles que se deslizaba ante nosotros. No había realizado ninguna consulta. No era necesario que lo hiciera. Observed a Ryojo. Con el ojo cerrado y una expresión confusa, era imposible comprender lo que estaba sintiendo. Siempre había destacado en esa habilidad, en tomar objetos. Al final, pronuncié, estaremos bien, más como un pensamiento interno que como una afirmación dirigida a él. Bruce evitó mi mirada, sin embargo, al cabo de un instante, esbozó una única sonrisa. En otro tiempo, el remolque junto al lago nos pertenecía. Un sitio de verano y retratos callados, de jornadas más simples cuando confiaba en la existencia que había edificado. Hacía muchos años que no regresábamos a este lugar, pero el aroma siempre permanecía en mi memoria. Con aroma a piña y suelo húmedo, percibí un olor que no había experimentado antes. Al dirigirnos hacia la salida, nos encontramos con una estructura que se alzaba frente a nosotros, de tamaño reducido y sorprendente. Con los años, el cinturón de metal había mostrado signos de desgaste. Los escalones de madera chirriaban bajo mis pies al ascenderlos. La puerta fue abierta por mí. En la penumbra, los pequeños trozos de agua se desplazaban suavemente, danzando en el ambiente. Permanecía la antigua silla en su lugar, protegida por una capa de hojas.
Los cinturones de la cocina han desaparecido entre los objetos olvidados. Un recipiente de café de color rojo y una espátula olvidada. Con el paso de los años, las ventanas habían envejecido, sin embargo, a través de ellas se divisaba el lago en la lejanía, sereno y de un tono oscuro. Bruce dejó la caja y descendió sin hacer ruido. Giró de manera pausada, absorbiendo todo a su alrededor. Después, en silencio, extrajo las hojas del tejido, fracturando el hueso. Antes de entrar, le eché un vistazo rápido. Realizamos nuestras labores en silencio. Los sonidos del movimiento impregnaron el aire, el roce de caderas, el sonido de la maquinaria siendo activada, el compás de una esponja contra el antiguo suelo de madera. Bruce se desplazaba decididamente, como si el simple hecho de limpiar pudiera deshacer la pesadilla de todo lo que habíamos abandonado. En una ocasión, nuestros ojos se encontraron al dirigirnos hacia el mismo libro en una mesa. Mostró preocupación antes de retroceder y permitirme hacerme cargo. A pesar de su brevedad y falta de importancia aparente, algo sucedió entre nosotros en ese instante. Una comprensión detallada. El lugar resultaba bastante habitable debido a las condiciones climáticas. El sol se había ocultado detrás de los árboles, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Me puse de pie de repente, sacudiendo la cabeza. Yo expresé. Bruce se encontraba sentado en el suelo, con los pies apoyados sobre sus piernas. ¿Cuál sería el siguiente paso en este momento? Exhalé profundamente y permití que mis ojos se dirigieran hacia la ventana. La luz de la luna hacía resplandecer el lago con un brillo deslumbrante. Le comuniqué el hallazgo. Su voz se elevaba pausadamente, como si reconociera que esa era la única solución posible que podía ofrecer. Después, de repente, apareció y encontró un extenso mechón de pelo detrás de mis orejas. Tan insignificante fue el gesto que provocó una reacción inesperada en mi rostro, enviando una fuerte sacudida a través de mi mente. Sin embargo, llevó a cabo la acción. Me equivoqué al intentar sonreír. Agradecido. Bruce se puso de pie y dirigió su mirada hacia el exterior. Estaba causándote incomodidad. Después de eso, ninguno de nosotros pronunció palabra alguna. Preparé la comida. Solo una sencilla sopa caliente acompañada de una rebanada de pan tostado. Bruce estaba sentado en la mesa, observando cómo me desplazaba por la diminuta cocina. Al colocar la bolsa frente a él, susurró para sí mismo. No es necesario que estés pendiente de mí, ¿vale? Dudé, mis dedos se aferraban al borde de la mesa. Claro que sí, tengo conocimiento de eso. Ocurrió posteriormente de manera más delicada. Claro que sí, deseo hacerlo. Bruce tardó en contestar. Con su espátula en mano, sin emoción alguna, me senté frente a él, sintiendo como la fatiga se adentraba en lo más profundo de mis huesos. Disfrutábamos de nuestras comidas en completo silencio. En el exterior, el viento se escuchaba silbando entre las ramas de los árboles. A través de la ventana, se extendía el lago en toda su oscuridad, reflejando todo aquello que resultaba indescriptible para mí. Y, por vez primera en mucho tiempo, experimenté esa sensación, el deslizamiento, la calma y la increíble libertad de dar comienzo. Bruce se acomodó en la silla, extendiendo los brazos por encima de su cabeza con un suspiro. ¿Cuál es la razón? Sería conveniente encender una hoguera. Observe el viejo campo de rocas. Seguramente el árbol cercano llevaba mucho tiempo en ese lugar, seco y áspero. Experimenté una sensación de extrañeza al estar en este sitio que solía ser nuestro, intentando hallar rutina en un nuevo capítulo de vida que acababa de comenzar. A pesar de todo, lancé un grito. Excelente propuesta. Ya se encontraba de pie y se encaminaba hacia la salida. La brisa nocturna se filtró por el espacio abierto, cálida al contacto con mi piel. Dudé brevemente antes de acompañarlo al exterior. Los bosques se encontraban en calma, el cielo sobre ellos era de un negro intenso y sin fin. El lago se extendió sobre los árboles, mostrando una superficie serena y reluciente que reflejaba la luz de la luna que nos iluminaba desde arriba. Bruce descubrió el viejo brazo que se alzaba junto al costado del remolque, desecado por el paso de los años pero aún sólido. Sin decir nada,
Tomó un árbol y lo puso en el bloque mientras observaba cómo levantaba el brazo. Su ejecución es muy fluida y precisa debido a la práctica constante. Con un movimiento suave, la espada descendió y dividió el árbol en dos partes de manera impecable. Un impacto. Después, un nuevo impacto. Tenía la certeza de que necesitaba dirigir mi atención hacia afuera, de que debía internarme y aproximarme a la llama en vez de permanecer allí observando. Sin embargo, no lo realicé. Era imposible para mí. Con cada movimiento, los músculos de sus brazos se contraían. El brazo extendido. Mantén tu concentración sin cambiar de posición. Logró que pareciera fácil. El compás de la reunión resonaría en la oscuridad de la noche, contrastando con el silencio absoluto. Aún no había finalizado. No concluí la tarea hasta percatarme de que estaba conteniendo la respiración. Bruce corrigió el error con un suave movimiento de su mano sobre su pelo. Me observó fijamente. Algo que resulta confuso en su manera de comunicarse. ¿Cómo te encuentras? Realicé la pregunta. Mi grito fue demasiado apresurado. Sí, simplemente reflexionando. Bruce alzó ligeramente la mirada, observándome detenidamente. Desde el interior, la luz ardiente iluminó su rostro, proyectando sombras en su brazo y en sus labios. Sus dedos se aproximaron a mi espalda. Durante un breve instante, creí que iba a expresar algo. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. En vez de eso, tomó las hojas y entró. Mi ritmo cardíaco irregular continuaba. En el interior surgió el fuego, inundando el entorno con serenidad. Tomé asiento en la cama, observando a Bruce acomodarse en la silla junto a mí. Nuestros ojos se cruzaron en un instante de calma y urgencia. El silencio entre nosotros parecía más denso en comparación con momentos anteriores. Primero me observé a mí mismo. Al día siguiente, mencioné mientras aclaraba mi voz. Sería conveniente adquirir víveres. Observemos que sigue en buen estado en la ciudad. Bruce lanzó un grito. Sí, seguramente sea una idea acertada. Un momento más de calma. No es necesario que mantengas una actitud fuerte constantemente. Quedé sin aliento. Bruce se inclinó hacia adelante, con las piernas apoyadas en los pies. Es válido sentir enojo, dolor u cualquier emoción que surja en ti. Al llegar, sentí un fuerte tirón en mis dedos mientras los giraba hacia atrás. Me resulta difícil identificar mis emociones en este momento. Bruce soltó un suspiro prolongado y pausado. Después, se mantuvo moviéndose hacia la hoguera, poniendo otro emblema sobre las llamas. La luz giraba brillantemente en la habitación. Al regresar, la silla estaba vacía. Se encontraba a mi lado. Por favor, realiza una paráfrasis de este texto. El roce de su brazo con el mío fue tan desagradable que fácilmente podría pasarlo por alto. Sin embargo, no lo realicé. Me senté frente a la hoguera, experimentando todas las emociones que había tratado con tanto esfuerzo de evitar. Bruce permaneció inmóvil. Yo tampoco lo hice. Las llamas ardieron debajo del árbol, proyectando largas sombras brillantes a través de las paredes. En la cabaña, el ambiente se volvía cálido, un calor que parecía adherirse a mi piel, provocando que mis piernas se sintieran pesadas y mis pensamientos se ralentizaran. Bruce permaneció inmóvil. Yo tampoco. Tomamos asiento juntos en el sofá, viendo cómo la distancia entre nosotros se reduce hasta desaparecer por completo. El brazo descansaba en la parte trasera de las paredes, tan cercano que percibía el calor que emanaba de él, tan próximo que, al girar ligeramente la cabeza, mi cebo rozaba su espalda. Sería conveniente cambiar de ubicación. Sería conveniente expresar algo. En vez de eso, opté por mantener la calma, mientras escuchaba el crepitar de las llamas, la brisa golpeando las paredes y el constante y pausado ritmo de la respiración de Bruce. Hubo un ligero desplazamiento. Mi pie se desplazó hacia el tuyo. A pesar de ser un toque casi imperceptible, logré percibirlo en cada parte de mi cuerpo. Dejé escapar un suspiro, menos ruidoso de lo esperado. Los dedos recorrían la superficie del sofá, como si hubiesen captado un sonido, como si también lo hubiesen percibido. Tras un breve instante, Bruce habló con una calma mayor a la acostumbrada.
Mis lágrimas caían mientras observaba intensamente las llamas. Igualmente. Mostró indecisión como si tuviera algo más que deseaba expresar, pero en vez de hablar, tomó mi mano. Ocurrió de manera tan fluida y sencilla, como si fuera una acción repetida en numerosas ocasiones, como si fuera un deseo anhelado desde hace tiempo. Sus dedos danzaban a mi alrededor, transmitiendo calor y firmeza. Sería conveniente abandonarlo, tendría que deshacerme de él, sin embargo, no lo llevé a cabo. Bruce dio un ligero apretón a mi mano. Haz una pregunta y luego realiza una prueba. Le di un apretón en respuesta. Su aliento se aproximó lo suficiente como para que me percibiera. El incendio se extinguió, un lago se agitaba, liberando diminutas burbujas al ambiente. La atmósfera en la habitación se tornó más densa y opresiva, aumentando su intensidad en cada rincón. Incliné ligeramente la cabeza para encontrarme con su mirada. La mirada de ella era más sombría de lo común, brillando con un resplandor ardiente como si estuviera realmente vivo. Su mirada era diferente a todas las anteriores, quizás siempre me observaba de esa manera y yo simplemente no lo percibía. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? Le inquirí con un tono de voz elevado casi al borde del grito. Sufrí una quemadura severa. No tengo idea. Su grito denotaba comprensión. Es posible que haya sido así. Quizás siempre lo poseía. De repente, su dedo se deslizó de manera indecorosa sobre la parte posterior de mi mano, dibujando círculos pausados y precisos. Sentí como mi piel ardía al contacto, una sensación de calor que se extendía gradualmente por mi brazo, pecho y garganta. ¿Sería posible retirarlo en este momento? Decidí no ponerle fin a esto, en cambio, me enfoqué poco a poco, de manera pausada pero constante. Al principio, Bruce permaneció inmóvil. Él me observó fijamente, agarrando mi mano con fuerza, hasta que, al fin, con calma, cerró la distancia que nos separaba. El pelo de ella se acercó suavemente a mí, su aliento cálido rozando mi piel. No hubo contacto adicional de su parte, se mantuvo a la espera sin presionar, permitiéndome tomar la iniciativa. No lo realicé. Con su nariz presionada contra la mía, el roce se volvió más pausado. Mis dedos se cerraron alrededor de él con fuerza. Después, al fin, sus labios se presionaron contra los míos. Un grito a punto de salir, casi alcanzándolo, pero se desvaneció. Con precisión, aspiré mientras mis ojos permanecían cerrados y flotaban. Bruce dudó un momento, su respiración insegura, su mano agarrando la mía con fuerza, para luego darme otro beso, esta vez más intenso y decidido. No lo frené, le correspondí con un beso y en ese instante supe que no había marcha atrás. Los subtítulos fueron creados por la comunidad de Amara.org.